Pues previo al acto de presentación en Villafranca de un libro que ha nacido precisamente de la obra, del estudio, de la investigación de una catedrática de Historia Contemporánea de la Universidad de Huelva, ella Encarna Lemus, que ya ha presentado, al menos de manera oficiosa, también a través de la radio, este libro. Ya tuvimos ocasión cuando aparecía pues de hablar de él, poco después de aparecer, y ya se ha presentado en otras ocasiones también en otras ciudades extremeñas, pero hoy viene a su casa, viene además a una casa que conoce bien, porque Encarna Lemus nos decía cuando ha entrado aquí en la Casa de la Cultura que la reconocía porque ha sido un lugar de juegos infantiles y porque la recuerda, eso sí, con otra percepción. Encarna, muy buenas tardes. Hola, pues sí, es verdad, me provoca, no sé, voy a ser espontánea, sí, doble emoción. Estar aquí, primero porque te reconozcan tu trabajo en tu pueblo, pues gusta muchísimo, aunque hace que se aumente un poco la responsabilidad. Dicen los toreros que siempre torean con desconfianza en plaza propia. Bueno, pues ocurre algo así. Y por otra parte, porque la harinera, la antigua fábrica de harina, pues era un sitio que en este pueblo siempre un poquito árido, ahora más, era un sitio de frescor y de juegos, y además con la familia Gamero pues teníamos proximidad. Y además aquí se vendían huevos, a mí me encantaba venir a comprarlos, es decir, que me despierta muchos recuerdos infantiles. Pues bien, volviendo a esa patria de la infancia que todo ser humano tiene y que con la que se van a sentir identificados seguramente muchas personas, bueno, pues que son vecinas de Villafranca o que si están fuera también pueden recuperar también esas sensaciones de este lugar, pero hoy viene pues porque siempre se ha dicho que esta fábrica de harinas ahora es una fábrica generadora de cultura y hoy viene a explicar, viene a exponer esa investigación de la que ya hemos hablado, que es muy importante, muy relevante y sobre todo porque muestra una parte de la vida, de la historia contemporánea de nuestro país muy desconocida. Bueno, gracias por esas palabras que diriges a mi trabajo y a este libro. No es muy desconocida, voy a matizarlo, ¿no? El libro se centra en una etapa que cuando se trabaja con la historia cultural de España, pues todos las conocemos porque es el segundo gran florecimiento de la historia de la cultura de nuestra nación, que es la Edad de Plata. Tenemos el Siglo de Oro, ¿no?, donde además de hacer la mejor actividad cultural, éramos los reyes del mambo, sí, o mejor dicho, del mundo. Y en este momento pues no es exactamente igual, porque España había pasado a ser una potencia de muy segundo orden, pero tiene un florecimiento cultural que llamamos la Edad de Plata y que, claro, que es conocido desde todos los órdenes, desde la pintura, las artes plásticas, la cinematografía, que arranca también en nuestro país pues con una persona como Buñuel, es decir, son años de florecimiento. Pero durante mucho tiempo parece que solo era un florecimiento en el que apenas había mujeres que acompañaran, que hicieran o que formaran parte, ¿no?, de esa Edad de Plata. No voy a decir que yo soy la persona que descubre que también hay mujeres, porque sería una gran falsedad. Creo que poco a poco, y es un poco a poco paulatino, de varias décadas ya, ¿no? Ha habido cada vez más interés por ir rescatando a las mujeres a lo largo de la historia, y poco a poco el trabajo de muchas compañeras y compañeros ha ido sumando grandes nombres de la cultura de la Edad de Plata en femenino. Pero, ¿qué es lo que yo creo que aporto con esta obra? Mi granito de arena, ¿no? Porque en la historia nadie hace grandes revoluciones, sino que se van dando pasitos. ¿Cuál es mi paso, mi pasito? Pues es añadir a ese nombre de mujeres que están haciendo la cultura en la Edad de Plata otro escalón, tal vez menos brillante, el de las mujeres profesionales. El de las mujeres profesionales que están, además de ejerciendo su profesión, pues a lo mejor creando ateneos o haciendo áreas femeninas en los ateneos, están creando sin ninguna duda un espacio cultural que fue una estrella en el firmamento de la cultura de Madrid, que es el Liceum Club,
o están llegando como catedráticas de instituto a los institutos de España que apenas habían visto a mujeres estudiando. Lo que no habían llegado a ver eran mujeres enseñando. Entonces, incorporar a ese florecimiento, pues no solo el nombre de mujeres como Maruja Mayo, o como Concha Méndez, o como María Zambrano, que han entrado por la puerta grande a la historia de la cultura, pero también estas otras, ¿no?, que forman o, digamos, ocupan un lugar más discreto, pero que creo que en la historia de la cultura ocupan en conjunto un lugar importante. Pues sí, estamos totalmente de acuerdo. ¿En qué periodo se realiza, de qué periodo de la historia contemporánea de España se realiza esa investigación que está basada curiosamente en una relación epistolar de las jóvenes que iban a residir en esa residencia de estudiantes, claro, femenina? Pues sí, efectivamente, digamos que el hilo argumental es las jóvenes que llegan a habitar en esa residencia de estudiantes, que no era otra cosa que el grupo para estudiantes femeninas, para mujeres, que se crea en lo que fue, digamos, el epicentro de la Edad de Plata de la cultura para los hombres, que es la residencia de estudiantes. La residencia de estudiantes, cuando empieza a verse que es un éxito en cuanto a la acogida de estudiantes, en cuanto a la oportunidad que les da para realizar su obra cultural, profesional, artística, decide que para impulsar la proyección de las mujeres va a crear un grupo femenino. Y entonces esto es el grupo femenino de la residencia de estudiantes. Y abre 5 años después que la masculina. La masculina abre en 1910 y la de mujeres abre en 1915. Y ambas cierran, claro, cuando llega la guerra civil, pues porque la situación de Madrid, con la guerra, con los bombardeos, ya interrumpe el curso universitario. Hubiera sido una locura pues que los padres dejaran que sus hijas y sus hijos se fueran a marchar a una ciudad en guerra donde, por otra parte, pues el curso universitario queda interrumpido, ¿no? La curiosidad, ¿quiénes fueron esas primeras mujeres que 5 años después de esa mítica residencia de estudiantes habitaron por vez primera? No sé si tiene constancia, Encarna, de esas primeras mujeres, cómo era la vida por unas chicas que tenían que salir de provincias e ir a la capital y además hacer algo que por entonces probablemente muy pocas mujeres podían hacer. Bueno, era algo inusual y en contra de la costumbre. Y yo continuamente en el libro me pregunto, ¿pero cómo es posible? ¿Pero cómo es posible? ¿Pero cómo es posible? Es decir, empiezo el primer capítulo diciendo, no me explico cómo a estas rompedoras sus padres les permiten marcharse. Y muchas veces digo, debieron de ser unas insistentes, debieron de ponerle la cabeza a los padres hasta que ellas dijeron, mira hija, vete, ¿no? Pero es prácticamente inexplicable. ¿Cómo lo llego a explicar? Pues al principio es tan inexplicable que ocurriera que prácticamente casi no ocurre. La residencia abre solo con 3 estudiantes, es decir, lo esperable. Era poco cuerdo, era poco lógico pensar que aquello iba a tener un éxito inmediato. Pero termina con 30. A lo largo del curso se van sumando otras estudiantes y eso ya sí es el pistoletazo de salida. ¿Cómo fue posible? Pues yo creo que fue posible gracias a dos circunstancias. Primero, que la institución que soporta eso es la Junta para Ampliación de Estudios. Digamos que en el mundo universitario y científico español era la institución que tenía mayor respeto y mayor credibilidad. Una institución que dependía de la Junta para Ampliación de Estudios era una institución fiable para el conjunto de los españoles. Y por otro lado, a su frente estuvo una mujer que ya tenía mucho reconocimiento y que además todo el mundo sabía que tenía un carácter muy estricto. Y era verdad, que era doña María de Maeztu. Doña María de Maeztu, una de las grandes pedagogas de España, pero además una mujer con unas convicciones muy rectas, presidiera la obra, era como una garantía, un prurito para los padres de que sus hijas iban a estar
bien custodiadas, porque ningún padre quería que al enviarla a Madrid, pues digamos, sus hijas pusiera en cuestión el honor familiar, ¿no? Bien, ese honor que por entonces pues sigue teniendo una enorme importancia para la moralidad y para, bueno, pues para la vida. Ya, y precisamente a su madre le dedica y para su madre y por su madre tiene mucho que ver este libro, esas mujeres, ¿no? Que probablemente han hecho que, claro, que las demás mujeres vayamos detrás. No es poco importante, Encarna. Pues sí, es muy importante. Siempre ha sido una función de las madres intentar que sus hijas den lo mejor de sí mismas, ¿no? Pues importantísimo. Ya la dejamos, que salude a su madre y muchísimas gracias, Encarna, por venir a Villafranca, a su pueblo. Gracias. Yo aquí siempre estoy en casa. Vamos a dar comienzo a la presentación de este libro. Bienvenidos a todos y a todas a esta nueva actividad de la Feria del Libro. Leer esa bella costumbre, esa adicción, esa otra forma de viajar, a veces esa obligación, ese mundo aparte, esa maestra, la lectura, esa impulsora de la reflexión, ese entretenimiento y a veces ese sufrimiento. La lectura puede despertar muchas cosas en nosotros, hacernos comprender nuestro mundo y transportarnos a otros mundos. Puede obligarnos al esfuerzo o puede relajarnos de él. Hay muchas formas de leer y muchas formas de escribir. Para escribir no hace falta ser literato, es el caso que hoy nos ocupa. Basta, y además es mucho, con ser investigadora para tener el poder de adentrarnos en otra época, cuyo análisis nos lleva además a comprender aún mejor la época que vivimos. Encarnación Lemus López es catedrática de Historia Contemporánea en la Universidad de Huelva. Ha sido profesora invitada en las universidades de Santiago y de Playa Ancha, en Chile, y en la Universidad de Puerto Rico, en Denis Diderot, París, y en la Universidad de Michigan. Ha sido vicepresidenta de la Comisión Española de Historia de las Relaciones Internacionales y cofundadora y vicepresidenta de la Asociación de Historiadores del Presente. Ha publicado diversos textos sobre la dictadura franquista y sobre la política exterior durante el tardo franquismo y la transición. Es solamente una pincelada del gran currículo de Encarnación Lemus, que hoy nos acompaña para presentar en su pueblo su último libro, Ellas, las estudiantes de la residencia de señoritas. Me voy a permitir hacer una breve semblanza de lo que es este libro, pero sin duda va a ser ella la que muy pormenorizadamente nos va a explicar su contenido. Pero como introducción, el libro es fruto de un trabajo de investigación realizado por la propia autora, en el que narra la historia de la residencia de señoritas a través de las cartas escritas por un grupo de alumnas y también de sus familiares. En el año 1910 se levantaron las restricciones en España para que la mujer pudiera acceder a cualquier tipo de formación, lo que dio pie a que 5 años después abriera esta residencia, que fue un impulso al acceso a la universidad de las mujeres españolas. En el periodo republicano pasaron por allí 300 jóvenes por año que llegaron de los diferentes pueblos de España y que allí experimentaban una metamorfosis, ya que la residencia no solo ofrecía un cálido alojamiento, sino también muchos tipos de enseñanzas complementarias a la universidad, como cursos de arte, pintura, música, idiomas, contabilidad, conferencias, lecturas poéticas, conciertos, teatros, incluso viajes, así como las estimulaba la práctica del deporte. Sin duda, un aire muy fresco para las jóvenes españolas que hasta hace poco habían tenido las puertas cerradas a la cultura. Un libro que nos habla de la sociedad avanzada
que había en España a principios del siglo XX, avanzada para su época, una sociedad que despertaba la modernidad y cuyo despegue se vio truncado por la Guerra Civil Española y posterior dictadura. Es de una lectura ágil, tengo que decirlo, muy entretenido, pese a ser un trabajo de investigación, un ensayo, y además muy enriquecedor, y nos hace valorar aún más la libertad que ahora poseemos. Pero es sin duda su autora, como bien digo, la que nos debe hablar mucho mejor sobre su obra. Bienvenida a tu pueblo. Muchas gracias, María José, por esas palabras tan precisas y también tan bonitas. Hablar en el pueblo de uno, con la familia de una delante, pues es como lo más difícil que me ha pasado a mí en mi vida, y me ha pasado cosas difíciles. Voy a agradecer al área de cultura de Villafranca de los Barros, a Fernando Clemente, que es su organizador, el que se interesara por el libro y también porque viniera este día a hablar junto a María José del texto. Y también quiero agradecer la presencia de la concejala de Cultura, de Miriam García Cabeza. El que los paisanos de uno se interesen por lo que haces cuando estás en la universidad, que es un mundo que a veces se separa tanto de la cotidianeidad de los demás, pues tiene interés. Normalmente no hablamos en foros como este, porque normalmente nuestros trabajos solo son conocidos por pequeños círculos que trabajan temas muy parecidos al nuestro, y por foros, congresos, tribunales, miles de ocasiones para hablar, pero siempre un público que es igual que el que habla, ¿eh? Con lo cual hay muchas cosas que uno no necesita explicar porque están en el conocimiento del que le escucha. Yo con este libro, y se lo había dicho a María José, a quien le agradezco la atención que le ha prestado a la obra, porque el otro día estuvimos charlando y me pareció que ella representaba esas otras personas para las que yo esta vez había querido hablar, y creo que te lo dije con otras palabras tal vez, pero parecidas. De alguna manera, con esta obra yo me he salido de mis líneas habituales de trabajo, que son la historia de la política exterior de España, la historia de la política exterior de España. ¿Y a quién le interesa eso, verdad? Pues prácticamente a nadie. Sí, le interesa a muchos universitarios, pero en la sociedad pues interesa poco. Si interesa poco, generalmente hablando, la política exterior actual, ¿qué va a interesar la política exterior de los años 30? Pero cuando digo en el prólogo que cuando un poco por azar encontré el núcleo de esta documentación, pensé que hay historias que tienen que ser contadas y que tienen que ser contadas en obras que rompan ese pequeño círculo universitario para adentrarse en otros públicos. Evidentemente que yo no he hecho la carrera de literatura y no soy novelista, ¿no? Y si lo fuera, no estaría currando, levantándome a las 6:30 cada mañana para ir a dar clase a la universidad. Tendría otro tipo de vida. Pero esta historia bien merecía que me esforzara en intentar escribir como hablamos las mayorías, para que grupos un poco más amplios, como decían, me estoy repitiendo, pudieran sentir interés por la vida de estas mujeres. Y podemos preguntarnos, ¿y qué tenía de curioso la vida de estas mujeres para que pudieran interesar a otras vidas? Pues yo creo que porque ellas, a través de sus cartas, mostraban el paso o los pasos o el procedimiento, y eso sí es muy de historiadora, por el que las mujeres actuales disfrutamos de cotas de libertad
y de una igualdad prácticamente, con excepciones, comparables a las que también viven y disfrutan, y siempre vivieron y disfrutaron los hombres, no solo en este país, sino en el mundo. Eso no se ha conseguido en la vida, ningún cambio importante, ningún derecho importante, no llueve del cielo, ni nadie nos lo regala. Eso se debe al trabajo de generaciones y probablemente las mujeres que también formaron parte de la generación de la Edad de Plata, pues fueron probablemente, sin duda, la generación que en España más logros trajo para ir avanzando en las cotas de igualdad de la mujer. Y no solamente porque una de esas residentes, Victoria Kent, pues interviniera en el Congreso de los Diputados como parlamentaria constituyente en 1931 y en el famoso debate con Clara Campoamor, al final se legislara a favor del voto femenino. Bueno, Victoria Kent había sido residente. No solo por eso, sino porque con su manera de vivir, es decir, como profesionales, siendo mujeres que estudiaban en la universidad, que ejercían su profesión, que iban a instituciones culturales, que viajaban solas, demostraron que había otra forma de vivir y que no pasaba nada, podían seguir atendiendo sus atenciones femeninas de siempre y saliendo a la vida pública, y eran tan inteligentes que, como dice el refrán, las mujeres pueden hacer dos cosas al mismo tiempo, pues sabían hacerlo y sabían hacerlo bien al mismo tiempo. Es la primera vez que eso se ve en la sociedad española. Como digo en un momento en el libro, es que era la primera vez que las mujeres se montaban en el tren y llevaban un baúl lleno de libros, no solo ropa, también libros. Viajar con libros por las estaciones de tren de España siendo mujer era una cosa que entonces eso era una revolución. La revolución no consiste solo en sacar una pistola o una bandera y hacer una manifestación, también, pero a veces se hacen revoluciones de esa forma tan sencilla.